Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a dar la introducción al nuevo libro que vamos a estudiar, a la carta de los Romanos, y vamos a hacer esta introducción para poder comprender todo lo que vamos a encontrar en estos 16 capítulos de esta extensa carta. Vamos a ver un antecedente primero, vamos a ver todos los antecedentes con lo que llegamos a esta carta o con la que Shaul llega a escribir esta carta. Cuando Shaul está en Asia, en Macedonia, en Grecia, en Éfeso, en todos estos lugares que él estaba visitando por Asia y Europa, o por lo que es Turquía hoy y Europa del Este, ya la Besorá había sido llevada a Roma años antes, bastante años antes de que Shaul estuviera llegando a Roma. ¿Por qué podemos decir eso? Porque Hechos 2, 9 al 11 nos deja ver que había ocurrido un derramamiento de Ruach HaKodesh en el Shavuot que ocurrió unos 50 días después de la muerte y resurrección de Mashiach. Esto lo vimos cuando dice: ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestros idiomas en el que hemos nacido? Es decir, eran judíos y prosélitos, es decir, gentiles, que habían llegado a la fiesta de Shavuot en Jerusalén y estaban allí y reciben el Ruach HaKodesh junto con los apóstoles. Y dicen, habían partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, es decir, lugares que después Shaul va a visitar, el Ponto y de Asia, es decir, de todo lo que había de ir Shaul más adelante. Estaban también gente de Panfilia, de Egipto, y de allí salió Apolos, el que después se va a encontrar con Aquiles y Priscila en Éfeso. Y dice, y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, esto es en África. Y también llegaron viajeros de Roma, que puede ser que ahí estuviera Aquilas y Priscila, todos judíos, tanto prosélitos como judíos quiere decir, y también habían cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Hachén. Es decir que hubo un derramamiento en el cual algunos de estos que estaban ahí, que vinieron ya sea de Egipto, de Roma, de Pánfila, de Asia, incluso de Mesopotamia, habían recibido Ruach HaKodesh. Eso lo sabemos porque Hechos 2:4-1 dice: entonces los que aceptaron lo que él, o sea Pedro que estaba hablando, decía, fueron sumergidos y se sumaron al grupo de la Cajal de Mashiach aquel día unas 3,000 personas. Obviamente que esas 3,000 personas no se quedaron todos allí en Jerusalén, porque muchos venían de estos lugares que menciona el libro de Hechos y regresaron a sus casas. Entonces, cuando Shaul está en Asia, eso es años después, estamos hablando de quizás 20 años después, el Ruach HaKodesh ya estaba en Roma y estaba gestando una Cajal en Roma. Esto es lo que tenemos que entender. Y eso ocurrió 50 días después de la resurrección de Mashiach. 50 días después de la resurrección de Mashiach es que la Besorá trascendió hacia Roma, hacia África, incluso hacia Asia, donde después va a llegar Shaul. Otro de los antecedentes que vamos a ver es que unos 25 años antes de que la carta de Shaul llegara a Roma, es posible que algunos de los romanos que fueron a la fiesta de Shavuot en Jerusalén y recibieron del Ruach HaKodesh, el derramamiento, tanto judíos como prosélitos, es decir, como gentiles, hayan regresado a Roma creyendo en la buena nueva, en la Besorá, y quisieran fundar una Cajal en Roma. Pero vamos a ver que igual que ocurría con los judíos apóstoles en Jerusalén, los que llegaron a Roma y quisieron establecer una Cajal en Roma, tuvieron también un levantamiento del liderazgo judío que no quería la Besorá, como le ocurrió entonces a Shaul después en Asia. Cuando ellos fueron a establecer, los que llegaron de Jerusalén, que habían recibido Ruach HaKodesh, llegan a Roma y quieren establecer una Cajal en Roma, se va a levantar el liderazgo judío que no los quiere, no lo acepta la buena noticia, y asimismo, como ocurrió en Jerusalén, no son aceptados tampoco estos judíos creyentes en Roma. Esto debió crear revueltas en Roma, es decir,
hubo unas discusiones, igual que ocurrió en Jerusalén cuando ocurrió lo de Esteban, el levantamiento de Shaul y toda la persecución que hubo en Jerusalén. Hubo una situación igual, la Biblia no nos deja ver, pero sí la historia. Hubo una situación que trajo revueltas en Roma y que el emperador Claudio, que era el emperador en ese momento, no aceptó. Así que él no aceptó esto porque, si bien es cierto, era una lucha entre judíos, también es cierto que lo que se planteaba era que había que adorar a un nuevo rey y Dios, que era Mashiach. Y esto era inaceptable para un hombre que se creía el Dios del imperio romano, que era el emperador. Entonces, cuando esto ocurre, Claudio va a ejercer una persecución y dispersa, igual que ocurrió en Jerusalén, a los judíos creyentes de Roma. Y aquellos gentiles, que eran pocos también en aquel tiempo, también son esparcidos. Entonces vamos a hablar un poco de eso, porque esto está en la historia. Cuando Suetonio, un historiador romano que escribe la obra llamada La vida de los Césares, deja claramente en este escrito, hablando de Claudio, que Claudio expulsó de Roma a los judíos que hacían constantemente disturbios por instigación de un tal Cresto, pero en realidad es Cristo. O sea que se levantaron judíos contra judíos, pero él tuvo que ir y ejecutar una persecución contra ellos. Entonces es importante que noten algo. Tiberio Claudio César Augusto Germánico, este es el nombre de este emperador que estaba en ese momento, Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Lo importante, ¿por qué les traigo esto? Porque el nombre, o mejor dicho, el título César no es un nombre, es un título. Y cuando a un emperador se le dice Tiberio Claudio César, se le está diciendo Tiberio Claudio el divino, el Dios. César significa el divino. Y Augusto significa el sagrado. Es decir, que Tiberio Claudio Augusto significa Tiberio el divino sagrado germánico. O sea, este hombre era el Dios. Y todos los emperadores se llamaban César, o se les ponía el título César, porque eran divinos, eran dioses. Y los hijos de ellos eran hijos de un Dios. Por tanto, eso es lo que vamos a ver en Roma, que va a empezar con un cuestionamiento acerca de Dios, hijo de un emperador, y Dios el que viene del origen, de la eternidad. Entonces acá es importante que mantengan esto en la mente, que la lucha que se formó en Roma posiblemente se debió a que se hablaba de que Cristo o Mashiach era un rey, y esto sí no lo podía aceptar el emperador, porque el único rey que había en el imperio era el César, es decir, el divino. En ese momento le tocaba el turno a Claudio. Entonces, otro de los antecedentes es que vino esa dispersión producto de que Claudio no aceptó a estos judíos creyentes y a estos gentiles creyentes en un nuevo rey, y los expulsa. Se quedaron allí los que favorecían al imperio, al gobierno. Los que no favorecían, que eran los que seguían al Cristo, como le decían el historiador al Cristo, fueron expulsados. Y sabemos que esto es así porque nos lo dice el libro de Hechos en el capítulo 28, cuando vemos en 28, 11, 14 que dice: después de 3 meses, esto es Shaul cuando va hacia Roma, después de 3 meses zarpamos en una nave de Alejandría llamado Dioses Gemelos, que eran los hijos de Zeus, y que había pasado el invierno en la isla. Esto es cuando Shaul iba de viaje a Roma, y desembarcan en Siracusa y nos quedamos allí 3 días. Y desde allí llegamos a Regio virando, pero después, un día después se levantó un viento del sur, y así que llegamos a Puteoli el segundo día. Y aquí viene lo importante. Allí encontramos hermanos, es decir, ¿cómo Shaul va a encontrar hermanos en Italia si se supone que la Besorá la está llevando Shaul? No, es porque ya había estado la Besorá en Roma, hubo una expulsión, y estos que están en este lugar que se llama Puteoli, está lejos de Roma, lo ven en el mapa, está fuera de Roma, es porque habían sido expulsados allí. Posiblemente esos eran
judíos creyentes porque están más lejos de Roma. Porque vamos a ver que después en Hechos 28, 15 al 16 dice a continuación: los hermanos que estaban allí habían oído hablar de nosotros y vinieron hasta el mercado del Apio y las Tres Tabernas para recibirnos. Es decir, aquí está Puteoli, Tres Tabernas está más cerca de Roma. Ya aquí hay otros hermanos, ¿sí? Otros hermanos creyentes que también debieron haber sido dispersados, pero estos están más cerca de Roma. Probablemente estos sean gentiles que no fueron tan rechazados como los judíos creyentes. Entonces estos gentiles creyentes son los que posiblemente están recibiendo a Shaul acá en las Tres Tabernas o en el mercado del Apio. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el libro de Hechos nos muestra que habían creyentes dispersos posiblemente por el emperador Claudio en Italia cuando Shaul viaja a Roma, y esto posiblemente es en el año 62, cuando está reinando el emperador Claudio. Luego vamos a ver que estos que están dispersados, que fueron dispersados posiblemente por allá por el año 41, 42, 43, que es cuando está iniciando el gobierno de Claudio. De estos que fueron dispersados, escuche, y después de estas cosas saliendo Pablo de Atenas vino a Corinto, esto es en Hechos 18, 1 al 4, y habiendo encontrado a un judío llamado Aquilas, natural del Ponto, recién llegado de Italia, es decir, de Roma, y a Priscila su mujer, porque el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Y vino a ellos Shaul, y por ser del mismo oficio se quedó con ellos, y estaban trabajando porque eran fabricantes de tienda. Es decir, que esto nos muestra que Aquilas y su esposa Priscila deben haber sido unos de los que estuvieron llevando la besora en Roma y fueron expulsados por el emperador Claudio, y ellos viajaron hasta Corinto, y allí en Corinto es que se encuentran con Pablo. Estamos hablando de que esto está ocurriendo 20 años después del derramamiento de Ruach HaKodesh en la fiesta de Shavuot en Jerusalén. Estos judíos, Aquila y Priscila, habían sido expulsados de Roma y se van a unir a Shaul en Corinto, y allí entonces es que Shaul debe enterarse de lo que es la Cajal de Roma y todo lo que ha ocurrido en Roma. Ellos, Aquila y Priscila, debieron contarle sobre lo sucedido en Roma, y esto debe haber sido después del año 41, que es cuando empieza a gobernar Claudio. Y miren lo que pasa. Romanos 1:8, que veremos después, dice: primero doy gracias a mi Dios por medio de Yeshua el Mesías por todos ustedes, porque la noticia de su fidelidad, es decir, esto es Shaul escribiendo a los romanos, a los que están en Roma, que se habían quedado allá y estaban gestando nuevamente la Cajal. Él les escribe que la noticia de la fidelidad de ellos había llegado hasta Asia. Entonces aquí todo lo que les quiero dar a entender es que nuevamente se estaban gestando la Cajal de Roma a través de la gente que había quedado allí, y que después van a recibir a Shaul cuando él va a llegar allá a Roma. Estamos hablando de 20 años después del derramamiento de Ruach HaKodesh. Vemos también en Hechos 18 que Pablo, después de permanecer muchos días más en Corinto, se despidió de los hermanos de ahí de Corinto y se embarcó hacia Siria acompañado de Priscila y Aquila. Entonces vamos a ver que ahora Shaul, después que se quedó varios meses allí en 3 meses en Corinto, sale de Corinto por el puerto de Cencrea, que es importante que lo tengan en cuenta. Salen por el puerto de Cencrea. Con él va a ir viajando Priscila y Aquila, que eran de Roma, y van a ir a Éfeso. Esto está ocurriendo 23 años después del derramamiento de Ruach HaKodesh. Y ellos viajan a Éfeso, pero no continúan el viaje con Pablo hacia Cesarea, sino que Priscila y Aquila se van a quedar en Éfeso y se van a quedar allí por un tiempo. Se separaron. Luego viene y dice Hechos 19: mientras Apolos estaba en Corinto, aquí es donde Apolos, que viene de Alejandría, de Egipto, llega y se encuentra y después se va a Corinto. Pablo regresa a Éfeso, lo pueden leer en el 19, 1 al 6,
Pero observen que cuando él regresa, ahí no está ni Priscila ni Aquila. Quiere decir que esta pareja habían estado en Éfeso colaborando con la Cajal de Éfeso, pero ya se van después de lo que pasó con Apolos. Ayudaron a Apolos, lo enviaron a Corinto y ellos no están. Porque Priscila y Aquila no van a estar en Éfeso cuando regresó Pablo, si no lo hubiera mencionado Shaul en este relato de Hechos 19. Ellos regresan a su hogar en Roma antes que Shaul regrese a Éfeso en su tercer viaje, y se quedó allí 3 años. Se va a quedar en Éfeso 3 años, es importante esto. Y esto está ocurriendo cerca del año 60. ¿Por qué podemos decir que sí se regresaron Priscila y Aquila a Roma desde Éfeso? Pues porque dice la misma carta que vamos a estudiar, que en Romanos 16, 3 al 4 dice, Shaul relatando la carta, dice: saluden de mi parte a Priscila y Aquila. ¿En dónde? En Roma, porque la carta iba para Roma. Es decir, Priscila y Aquila regresaron a su hogar en Roma. ¿Y por qué regresó Aquila y Priscila? Porque ya no estaba Claudio como gobernador. El nuevo gobernador era Nerón. Nerón empezó a reinar desde el 54. Aquila terminó en el 49, por allá, en 53 por allí, y ahora está reinando Nerón. Entonces, como Nerón no estaba todavía en ese momento en contra de la Besorá, ni iba contra los judíos creyentes, porque Nerón era un muchacho de 16 años en el año 54. Él empieza a reinar muy joven. Su madre era la que controlaba el asunto gubernamental. Entonces, Priscila y Aquila están en Roma. Shaul los saluda mediante la carta y le dice: saluden de mi parte a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo por el Mesías Yeshua. Ellos arriesgaron su cuello para salvarme la vida. No solo les agradezco a ellos, sino también a todas las comunidades mesiánicas entre los gentiles, y saluda de mi parte a la congregación que se reúne en su casa. Es decir, que regresó Priscila y Aquila, se establecen nuevamente en su hogar en Roma y abren una cajal, una congregación ahí mismo en su casa. Esto debe ser en el año 54, cuando Nerón empieza a reinar. Y observa el nombre de Nerón: Nerón Claudio César, es decir, divino. Augusto, es decir, sagrado. Es decir, todos ellos se hacían llamar dioses y sus hijos eran dioses. Entonces seguimos con el antecedente. Dice en Romanos 15:50: siempre he tenido como aspiración proclamar la buena noticia donde aún no se conocía el Mesías, para no edificar sobre fundamento ajeno. Shaul, cuando está escribiendo esta carta, le deja ver a los romanos, incluye ahí a Priscila y Aquila, que él quería ir allá. Él seguramente le nació este deseo de pasar por Roma desde que Aquilas y Priscila le hablaron sobre la cajal en Roma. Así que él le escribe, pero realmente el plan que él tenía no era ir a Roma. El plan de Shaul era ir a España, y por eso dice: quiero ir a un lugar donde no tenga que edificar sobre un fundamento ajeno. Es decir, no vaya a ir yo donde ya Priscila y Aquila han desarrollado, y ahí pues voy a aportar, pero no voy a hacer mayor cosa. Así que quiero ir a un lugar donde no se haya hablado de la Besorá, y ese lugar para Shaul era España. Ese era el plan de él. Y dice, por ejemplo, en Romanos 15, 23, 25: pero ahora, como ya no hay lugar en esta región, escribe el mismo Shaul en la carta, que me necesite, hablando de Asia, y como desde hace muchos años he querido ir a vosotros, espero veros al pasar. Es decir, no quedarme. Los quiero ver cuando pase hacia España, y que me ayudes a continuar el viaje allí, desde allí, decía, hacia España, después de haber disfrutado un rato de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén con ayuda para el pueblo de Dios. Pablo le estaba diciendo a los romanos que él quería era ir a España, no a Roma. Él quería ir a España, pero ya que iba para España, que lo podemos ver aquí, España está por acá, él quería pasar por Italia, Roma, y luego irse a España y llevar la Besorá, porque él sentía que era un territorio donde no había Besorá. Pero ¿qué sucede? Que los planes de nosotros no son los planes del Señor. El Señor le había dicho
o le iba a decir más adelante que no era España, que tenía que ir a Roma, a Jerusalén y a Roma. Tal cosa la vemos en Hechos 23:11, que dice: la noche siguiente el Señor estuvo a su lado y le dijo: ánimo, Shaul, porque así como habéis dado fiel testimonio de mí en Jerusalén, así ahora debéis dar testimonio en Roma. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Shaul: no vas para España, vas para Roma. Shaul decidió por Ruach HaKodesh pasar por Macedonia y Acaya y luego ir a Jerusalén. Después de haber estado allí en Jerusalén, dijo: debo ir a Roma. Es decir, ya él acá en Hechos 19 acepta que el Ruach HaKodesh le está diciendo no es España, es Roma, y le ordena ir a Roma. Luego vemos que en Hechos 19 también vemos a Shaul que se queda en Éfeso. Ya no está ahí ni Aquila ni Priscila, está pasando mucho tiempo. Shaul se va a quedar allí por 3 años en Éfeso, y eso es esto de Éfeso, cuando se levanta toda aquella situación con la diosa Artemisa. Han pasado unos 25 años desde el derramamiento de Ruach HaKodesh, y Shaul lleva más de 2 años establecido en Éfeso, cuando las tinieblas, a través de esta multitud adoradores de la diosa Diana, lo van a hacer expulsar de allí, y de ahí él se va a ir a Corinto, y aquí es donde empieza el tema de la carta. Shaul se va a quedar en Corinto 3 meses, porque se fue de Éfeso después de 3 años, y ahí en Corinto es que vamos a encontrar a Shaul rodeado de gentes como Sópater Sópater de Berea, Aristarco, va a estar uno que se llama Segundo, que es de Tesalónica, va a estar Cayo o Gallo de Derbe, va a estar con Timoteo, Tíquico, Trófimo. Todos estos van a ver que él los menciona a la hora de escribir la carta. ¿Qué quiere decir esto? Que él, estando esos 3 meses allí en Corinto, es que va a escribir la carta. Y lo vamos a saber por lo que vamos a ver. Él escribe esta carta desde Corinto, cuando unos 25 años después del derramamiento de Ruach HaKodesh, cuando él está ahí en Corinto por 3 meses, con el grupo de hermanos que más adelante lo va a mencionar, que están con él escribiendo esa carta. Vamos a ver, cuando leamos en Romanos 16, 21, 23, que dice Shaul, ya escribiendo la carta, terminando de escribir la carta, dice: Timoteo, que estaba con él en Corinto, mi colaborador, os envía saludos, y también Luz o Jason, Sosipater o Sosopater, que es el mismo que menciona en el libro de Hechos, mis parientes. Y dice: yo Tercio es otro hermano que está escribiendo porque Shaul le está dictando la carta, y Tercio es el que escribe. Y dice: yo Tercio escribo esta carta, el que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Y os saluda, aquí vuelve a tomar Shaul el control de la carta, dice: os saluda mi anfitrión Gallo. En ese momento es Cayo o Gallo el que estaba en la casa de quien estaba Shaul escribiendo o redactando esta carta. Dice: en cuya casa se reúne toda la congregación. ¿Cuál congregación? La de Corinto. Y dice también: os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, de ahí de Corinto, y el hermano Cuarto. Es decir, Shaul estaba rodeado de un grupo de hermanos que él menciona en el libro de Hechos, y que aquí en la carta de Romanos él los vuelve a mencionar, dándonos con exactitud que en esos 3 meses que él estuvo en Corinto, después que salió de Éfeso, desarrolló la carta, que Tercio la está transcribiendo y la va a enviar entonces a Roma. ¿Cuándo? Cuando han pasado 25 años desde la muerte y resurrección de Mashiach. Entonces él va a escribir esta carta con el apoyo de Tercio. Y vemos que también nos enseña la palabra que la carta se envió en esos precisos momentos que estaban en esos 3 meses en Corinto. Porque Romanos 16, 1, 2 nos revela: os presento a nuestra hermana Febe. Febe es la hermana que va a llevar la carta. Dice: os presento a nuestra hermana Febe, diaconisa de la Cajal de Cencrea. Cencrea es el puerto por el que está saliendo Shaul. Ahí también le quitaron el cabello por el voto, recuerden. Ahí están saliendo, y de Cencrea salían los barcos desde Corinto
hacia Roma. Entonces esta hermana Febe, que era una diaconisa de Cencrea, es la que lleva la carta. Dice, la presento, diciendo Shaul, a la hermana Febe. ¿A quién se la está presentando? Al hermano Apolo, al hermano Aquiles, a la hermana Priscila y a todos los hermanos que estaban ya en Roma. Y esta hermana Febe lleva la carta en sus manos. Y dice, para que la acojáis en el Señor, como debe ser el pueblo de Dios, que la reciban como hermanos, y le deis toda la ayuda que necesite de vosotros, porque ella ha sido de gran ayuda para muchas personas, incluyéndome a mí. Han pasado 25 años de derramamiento de Ruach HaKodesh. Estamos por los años 50 y tanto después de Mashiach. Es decir, que la carta se escribió 25 años después del derramamiento de Ruach HaKodesh. Ahora sí, vamos con este antecedente a ver la carta misma en su contexto. La carta a los romanos no es un libro, es una extensa carta. No es un libro, lo repito, es una carta muy larga. Shaul no la escribe, no la va a escribir después que llega de Roma. Es decir, que él no escribió esto en Roma, como podríamos pensar. Él la escribió desde Corinto, cuando estaba en la casa de Cayo o Gallo en Corinto, rodeado de los demás hermanos. Esta carta la debió escribir en griego, porque el lenguaje de Roma era el griego y el latín, mayormente el griego. Pero cuando la escribe, la va a escribir con el pensamiento hebreo, y eso es lo que nos hace difícil a nosotros el entendimiento de esta carta, porque esta carta, al escribirse en griego, llevada al español, tratando de dar el contexto hebreo, nos puede hacer perder un poco de información. Entonces dice, esta carta pudo haber sido escrita entre el año 57 o 58 después de Mashiach, unos 25 a 28 años después de la resurrección de Mashiach. Noten entonces, el contexto en el que él está escribiendo es un contexto donde hay Besorá en países como África, en Roma, ya está en Europa, que la llevó Pablo, y en Asia también, que es Turquía, que la llevó Shaul. Y obviamente en todo el territorio de Israel, que es Judea, Samaria y Galilea. Entonces aquí en este contexto tenemos que entender que estaban los judíos de Jerusalén, que eran muy celosos de su religión y de su halajá, de su ley, y de sus líderes y su templo. Ellos eran muy celosos al grado de idolatrar a sus líderes y al templo. Estos son los judíos de Jerusalén. En este contexto que está escribiendo Pablo también están los judíos helenistas. Estos buscaban guardar su identidad judía a través del cumplimiento de la halajá, pero eran más tolerantes con los gentiles que los de Judea. Ellos vivían en todo Asia, en África, en todo lugar donde habían gentiles, y como no había templo allí, no se sentían presionados tanto por los judíos de la Cajal de Jerusalén. Luego estaban también los judíos samaritanos, que con estos judíos no se querían relacionar los demás judíos, porque los creían gente mezclada con los gentiles, es decir, gente impura. Estaban también entonces los destinatarios de esta carta que está enviando Shaul. Estos son los judíos de Roma, y estos judíos eran un tanto diferentes a los demás judíos. Estos son los judíos de la capital del imperio. Ellos están más preocupados por tener una coexistencia pacífica con Roma, sobre todo que cuando se escribe la carta ya había ocurrido lo de el emperador Claudio. Ahora están con Nerón y no quieren tener ningún problema con el gobierno de Nerón. Así que ellos están más preocupados por la coexistencia pacífica con Roma que con cualquier cosa que tenga que ver con religión. Y aunque eso les causara problemas con la religión, ellos aparentemente preferían estar bien con Roma. Entonces aquí vemos que la carta va a ir a este tipo de romanos y también va a ir a los gentiles. Los judíos, cualquier judío, se proclamaba un adorador del Dios único. Ellos eran proclamadores de la unicidad de Dios, es decir, que nada más hay un Dios. Y ellos se guiaban por una sola halajá, es decir, por una sola ley que estaba soportada en tradiciones de hombre. En cambio, los gentiles, a los que va a llegar la carta,
estos gentiles eran proclamadores de cualquier dios, eran muchos dioses los que tenían los gentiles, y sobre todo en Roma había un panteón, es decir, un lugar donde tenían todos los dioses como en Atenas, y cada dios representaba una finalidad para estos gentiles. Es decir, los gentiles eran proclamadores de muchos dioses y ninguna alajá en particular, es decir, cada dios les implicaba a ellos una alajá, seguían el camino de cualquier dios. Así entonces, ¿cuál es el objetivo de esta carta que vamos a estudiar? Bueno, en primer lugar, es lo mismo que plantea segunda de Timoteo 3, 16 al 17. ¿El objetivo cuál es? Enseñar un nuevo camino, es decir, una alajá nueva a los creyentes romanos. ¿Qué buscaba esta carta? Dar la verdad y corregir los errores de estos judíos y gentiles en Roma y entrenarlos en una vida correcta, porque eso es lo que hace una alajá, un camino, una ley que venga de la Torá y la Besorá, era entrenarlos en una vida correcta. Así todos los judíos y gentiles que pertenezcan a Dios podrán estar plenamente preparados para toda buena obra establecida en la Torá y la Besorá. Es lo mismo que plantea segunda de Timoteo, que es una de las cartas que escribe Shaul, y ojo, estando allí en Roma. Entonces, ¿qué busca Pablo? Entendamos que con este objetivo, que era enseñar, corregir, entrenar a tanto a judíos como a gentiles, Pablo, que era un maestro, era un rabino fariseo, estudiado en la prestigiosa escuela de Gamaliel, él había sido enseñado en la alajá, es decir, en el caminar según la doctrina de Gamaliel. Él se despoja de esa doctrina de Gamaliel, acepta la enseñanza de Mashiach y va a crear para los romanos, mediante esta carta, un camino, una alajá llamada el camino, precisamente. Entonces esta alajá que Yeshua le llamaba tradición de los ancianos, Shaul la quiere reemplazar por la Torá y los profetas y la Besorá en una nueva enseñanza o en un nuevo camino o en una nueva alajá. Y esto era lo que él quería, que se estableciera una conducta y unas costumbres en los gentiles y en los judíos que los llevara a caminar en lo que era Yehoshua, quitando entonces las conductas y costumbres que tenían de los judíos. Y obviamente los gentiles no tenían ninguna costumbre judía, pero tenían también que entrar por la nueva alajá que quería enseñar este rabino llamado Shaul. Para los gentiles, esa alajá que quería llevar Pablo era totalmente nueva. Prácticamente Pablo tiene que desarrollar una nueva alajá, un nuevo camino, tanto para judíos como para gentiles. Y su nueva alajá, es decir, su nuevo camino, posiciona a la Torá y a los profetas en el lugar que le corresponde, no como tradición de hombre, sino como palabra de Dios. Veamos entonces cuál es la metodología después de entender el objetivo. La metodología de Shaul era enseñar un nuevo camino, como lo haría un rabino. ¿Cómo funcionan los rabinos? Pablo, como maestro, enseña igual que enseñan los rabinos, igual que enseñaba Yeshua. Yeshua, cuando iba a hablar, abría un debate con una pregunta. Luego Yeshua desarrollaba el tema y finalmente daba una conclusión. El ejemplo de este método lo vemos en la carta a los romanos que escribe Shaul, cuando dice, por ejemplo, Romanos 11:11, él abre un debate y pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Israel ha tropezado y ahora Dios ha incluido a los gentiles, alejando permanentemente a Israel? Y de entonces entra a desarrollar el debate él mismo y dice: de ningún modo, por medio del tropiezo de Israel ha venido la liberación de los gentiles. Es decir, de ningún modo el Señor ha descartado a los judíos, ha descartado a Israel, sino que por ese tropiezo que ha tenido Israel es que ha venido la liberación a los gentiles. Y cierra el debate él mismo dando la conclusión, igual que lo hacía Yeshua, igual que lo hacía cualquier rabino estudiado. Y concluye: todo esto que ha sucedido con esto del tropiezo de los israelitas y la entrada de los gentiles, dice, lo que ha ocurrido es que
que con todo esto ha venido la esperanza de que todo Israel sea salvo, es decir, todo Israel, judíos en la Torá y profetas judíos en Torá y profeta y Besorá, y gentiles que han aceptado a Mashiach y a la Torá. Entonces esta es la metodología que vamos a ver. Él siempre va a hacer una pregunta, después va a desarrollar un tema y después va a dar una conclusión. A veces la pregunta arranca en un capítulo y termina en otro capítulo. Eso tenemos que verlo cuando lo estemos estudiando en la misma carta. ¿Cuál es el problema de la carta? ¿Cuál es el problema que tenemos para entender esta carta? Que Shaul es un rabino y que él expresa el pensamiento de rabino a hebreos y a gentiles. Entonces él está tratando de que la gente comprenda Torá y Besorá, y algunos de estos gentiles, mejor dicho, los gentiles no tenían una escuela, una enseñanza en lo que era la cultura judía o la Torá, y menos en lo que era judaísmo, y no entendían la Biblia hebrea. Entonces es un problema de cómo Shaul usa palabras para que los judíos lo entendieran, pero más aún que los gentiles lo entendieran. Y esa es la dificultad que nos vamos a encontrar en la carta, que cuando arranque un debate, él va a decir palabras que nos pueden hacer perder, porque él está hablando a gentiles de aquel tiempo y no a gentiles de este tiempo. Entonces por eso vemos usando a Pablo términos gentiles que los gentiles puedan entender, los gentiles de aquel tiempo, pero puede que esos términos no se ajusten al entendimiento gentil que tenemos hoy. Tal vez él esperaba que los judíos que aceptaran a Yeshua en Roma lo ayudaran con esa adecuación a los gentiles, porque los gentiles eran mucho más que los judíos en Roma. Así que cuando Shaul muere, y esto va a ocurrir antes o poco después del año 64, y decimos esto porque Shaul no escribe sobre el gran incendio que hubo en Roma y que se le imputó a Nerón, pero Nerón se lo imputó a los cristianos y ahí vino la persecución. Shaul no habla en ninguna de las cartas sobre este gran incendio, que sería algo de lo que pudiera haber hablado Lucas también. Entonces quiere decir que Shaul puede haber muerto antes del año 64 o unos pocos días después en el año 64. Entonces Pablo permaneció, dice Hechos 28:30, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios. Lo que nos deja ver la Biblia, y lo podemos decir porque está escrito, es que él estuvo en Roma 2 años. 2 años es lo que nos deja ver. Quiere decir que Shaul, ahí estando en Roma, quizás vivió 2 años más en Roma. No se habla de que llegó a España, aunque hay muchos escritos que dicen que fue a España, pero en realidad, bíblicamente, no hay un sustento de que él, después de esos 2 años, se haya ido a España. Entonces, durante el tiempo, esos 2 años que estuvo allí en Roma, él escribió 4 cartas. La de Efesios, la de Filipenses, la de Colosenses y la de Filemón. Entonces ya vemos que en esos 2 años, cuando él escribe la carta a Timoteo, la segunda carta que le escribe a Timoteo, le está diciendo, porque yo ya estoy siendo derramado sobre el altar. Ya le está diciendo a Timoteo que él está a punto de morir. Dice, he llegado ya a la hora de mi partida, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fidelidad. Lo único que me espera ahora es la corona de justicia en el Señor, el juez justo. Él me otorgará ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que han anhelado su aparición. Está despidiéndose de sus discípulos y de nosotros mediante esa segunda carta a Timoteo. Después de esta muerte de Shaul, las tinieblas entran a hacer su trabajo. En Roma los judíos y los gentiles del camino eran particularmente mal vistos por ser ateos al panteón de los dioses romanos, es decir, no creían en ninguno de los dioses del panteón romano. En Roma los creyentes judíos y gentiles no fueron considerados como un grupo cristiano independiente de los judíos, sino hasta el año 64 después de Cristo, es decir, después del gran incendio. Los judíos, es decir, los cristianos no eran cristianos, eran una congregación de judíos mezclados con cristianos que hablaban de Yeshua como el Rey
que ha venido para dar salvación a este mundo. Entonces, después del 64, cuando vino el incendio, posiblemente ya Shaul haya muerto, viene la persecución de Nerón hacia todos los que eran judíos. ¿Por qué? Porque vino la imputación de que los cristianos judíos y gentiles eran los que habían provocado el fuego. Los judíos que no estaban en la Cajal de Mashiach no eran atacados, sino todos aquellos que a los cuales se les empezó a llamar cristianos. En ese tiempo se originaron la guerra de los judíos contra Roma. Es decir, mientras esto está ocurriendo en Roma, en Israel se está levantando el rabinato. En ese momento se ha peleado con el gobernador de Jerusalén y empiezan empiezan las guerras judías. Y en el 66 y el 74 se entra en una guerra donde el Estado de Israel pierde su tierra y su templo. Shaul ya está muerto en Roma, los apóstoles se quedan dispersados en Jerusalén, también son dispersados los que están en Roma, y todo empieza a caerse, se empieza a desmoronar lo que Shaul y los apóstoles habían construido. ¿Por qué? Por la mano de las tinieblas. En Roma y el mundo romano, los gentiles creyentes eran mucho más que los judíos creyentes. Así que las tinieblas empezaron a sembrar en esos gentiles creyentes deseos de más poder y control gentil en la Cajales. Empiezan a quitar todo lo que era el liderazgo de Shaul y de todos los creyentes judíos, y empiezan los gentiles, que eran muchos más, a tomar control de la Cajal en Roma. Y ya en el siglo II, después de Juan, que ya no hay apóstoles, hay muy pocos creyentes judíos, entran a liderar los llamados padres de la iglesia, y que van introduciendo entonces cambios en la Moed. Lo primero que hicieron fue cambiar la Moed de Hashem, es decir, las fiestas del Señor la empezaron a quitar. Y empezó una gran confusión sobre la naturaleza de Yeshua, es decir, si Yeshua era hombre o era Dios, o era mitad hombre, mitad Dios. Empiezan todas estas doctrinas a salir. Todo esto trae confusión y el gobierno romano empieza a perseguirlo furiosamente, primero con Nerón. La persecución de lo que ya ha empezado a llamarse cristianismo sin judío y dividida entre gentiles de diferentes tendencias, cada uno pensaba lo que le daba la gana. Con eso se llega al año 313, cuando el nuevo rey de Roma, el nuevo Dios, que era el emperador Constantino, elabora un edicto, y esto porque políticamente le convenía, donde separa la persecución de los llamados en ese momento cristianos. Y en el año 325 el emperador César Flavio Constantino, fíjense cómo se llama César Flavio Constantino, otro dios, para mantener unido el imperio romano, establece que el cristianismo sea la religión del mundo globalizado. Pero ni Constantino ni el mundo globalizado dejó sus creencias paganas, por lo que para establecerse como iglesia universal, la iglesia católicos, que así se dice en griego, fueron aceptando todas las creencias paganas, mezclándolas con las palabras de Dios. Y así empezó a surgir la mariología en base a la diosa Isis, la transubstanciación, que era comer la carne y la sangre de Dios como si fuera canibalismo. Empiezan a salir los santos patrones, que eran los dioses del panteón romano, pero ahora convertidos en santos cristianos. Empieza la adoración del día del dios Sol, es decir, la misa en el día del dios Sol. Salen las tres divinas personas. Empiezan a crecer el obispo romano, el que estuviera en ese momento como obispo romano, empieza a tomar preeminencia como líder supremo, apoyado por el emperador, el dios. Y después de la caída del imperio romano, este obispo de Roma empieza a llamarse Pontífice Maximus, que era el título que se le daba al dios romano. Con esto terminamos en que se separa la Tanaj, se separa la Biblia hebrea de lo que es el evangelio cristiano. Los que proclamaban la unicidad de Dios y una halajá soportada en tradiciones se apartan, tradiciones de hombre, y los que proclamaban un evangelio basado en muchos dioses
empezaron a separarse, se rompe la unicidad y termina siendo la separación que tenemos hasta el día de hoy. Y el Señor llamó desde los profetas, ya sabía que esto iba a ocurrir, y nos llama el día de hoy con Jeremías 6:16, que dice: esto es lo que dice Adonai, párate en la encrucijada y mira, pregunta por los caminos antiguos, por la halajá antigua, por el camino antiguo. ¿Cuál es el camino antiguo? Torá, profetas, Besorá. Pregunta por los caminos antiguos. ¿Cuál es el camino? Pregúntate. Tómenlo y encontrarán descanso para su ser. Pero ellos dijeron: no lo aceptaremos. Y con esto, mis hermanos, terminamos.